Es un dirigente revolucionario con una trascendencia muy grande de lucha, de pelea. No, pues no me cansaría de decirle las cualidades que tiene, porque es una persona que desde que yo lo conozco, es una persona incansable luchando por los problemas sociales del país. Y estamos orgullosos de tener un líder como el licenciado Rubén Aguilar, porque nos ha dado la oportunidad de aprender muchas cosas en la vida, en el estado de Chihuahua, en el municipio, en aquellas grandes tareas que tenemos que realizar. Es una persona pues, que ha hecho escuela, formador de muchos políticos en el estado y en el país. Mire, yo lo considero de los tipos más inteligentes que yo conozco. Sí, no puedo decir que es el más inteligente porque no tengo los datos en la mano para precisarlos desde el punto de vista científico, pero siempre lo vi muy, muy inteligente. Y no nomás inteligente, porque inteligentes hay muchos. No, listo, abusado, o sea, preciso. Controversial, polémico, líder, activista social, político y en su momento revolucionario. A Rubén Aguilar yo lo conozco en la época de estudiantil, allá por los 68, por ahí, en una manifestación y en un meeting que se hace frente a la Casa de Gobierno, que hoy es ahí en la estatua Francisco Villa. Ahí de una manera sin conocernos me pregunta Rubén Aguilar que si sé cantar o hacer o algo, porque es una reunión ahí, un meeting que tiene muchas horas y están interviniendo varias personas. Y me dice, ¿tú qué sabes hacer? ¿No sabes cantar, declamar o hablar algo para que agarres el micrófono? Es cuando lo conozco. Rubén Aguilar Jiménez nace en la ciudad de Ojinaga y tiene su primera formación educativa en la primaria Francisco Villa, nombre que resultara emblemático para futuros movimientos sociales. Posteriormente, al ingresar a la escuela secundaria Presidente Ruiz Cortines, cuyo director era abiertamente de izquierda, el joven Rubén Aguilar es expuesto por primera vez a los pensamientos e ideologías de diversos personajes y eventos de la historia universal relacionados con movimientos sociales. Dado que Ojinaga no contaba con escuela preparatoria, Rubén Aguilar emigra a la capital del estado, donde en poco tiempo se afilia en los movimientos sociales de la época, como lo son las manifestaciones de campesinos que venían de la sierra tras el asesinato de parte de los caciques de uno de sus líderes. Estas acciones lo llevaron a coordinar diversas esferas del movimiento estudiantil, hasta llegar a ligarse a aquellos de carácter nacional. Yo lo conocí en 1969, estábamos chavos todavía nosotros, y de cualquier manera iniciamos aquellas grandes luchas sociales desde que nos enseñó a que ayudáramos a la gente a obtener un terreno, porque era muy difícil la vida en aquel tiempo, pues para luchar por un terreno, ¿no? Para entender un poco más el forjamiento del pensamiento de Rubén Aguilar, es necesario resaltar el entorno social en el que se desarrollaba. Sin duda, uno de los mayores detonantes de los movimientos sociales a principios de los años 60 es el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la cual extendió el sentimiento libertario por todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica. En 1970 hubo una efervescencia a raíz de la lucha que desarrolló el pueblo cubano y la lucha del Che Guevara. Entonces hay una inspiración de ese movimiento y de esa revolución que se gestó en el pueblo cubano. Entonces, inspirados por eso, muchas organizaciones se lanzan a la lucha por lograr de liberar pues, a sus pueblos. Entonces, de ahí radica parte de esa lucha. En Chihuahua,
Este sentimiento motivó la formación de una guerrilla conformada por maestros y campesinos, la cual emprendió un asalto al cuartel de Madera en 1965, mismo que quedó truncado al caer abatidos todos los guerrilleros. Ese mismo año, Rubén Aguilar presidió la presidencia de la Sociedad de Alumnos mientras cursaba el 5º año de la Facultad de Leyes. Paralelamente, el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Ingeniería, Diego Lucero, se enrolaba en un movimiento guerrillero que años después perpetuó 3 asaltos bancarios en la ciudad de Chihuahua. Y desde luego, los hechos sangrientos del 2 de octubre, que llegaron a conocerse como la Matanza de Tlatelolco. Siguen las mismas luchas, con otros dirigentes más nuevos, ¿verdad? Pero con muchas ganas de luchar, pero siguen las mismas luchas dándose a través del tiempo, y se siguen los orígenes de esos mismos luchadores que ya cayeron en la lucha, y pues en todas partes el clamor de los cambios democráticos que no se dan. Sin embargo, uno de los problemas más agravantes de la ciudad de Chihuahua era la falta de vivienda, por lo que la clase trabajadora era confinada en insalubres vecindades, ya que el gobierno no atendía a esta demanda. Es en este renglón que Rubén Aguilar organiza a estos sectores de la población y comienzan las invasiones a terrenos urbanos, principalmente aquellos que pertenecían al municipio, dando así a la fundación de la colonia Francisco Villa el 17 de junio de 1968, que en poco tiempo llegó a tener más de 6,000 viviendas con cerca de 30,000 habitantes. Entonces este movimiento pues empezó a organizarse la gente y estos terrenos pues eran terrenos llanos completamente. Y la gente pues empezó a agarrar los terrenos, se organizó y empezó a agarrar los terrenos y así empezó. De la noche a la mañana amanecían los jacalitos ahí con sábanas y con zarapes con lo que podían ahí. Y ahí se fue formando. La colonia Francisco Villa, que en ese entonces representaba el 15% de la población, se convirtió en el bastión de lucha para múltiples causas sociales, integrándose solidariamente a diversos frentes de lucha popular, en lo que se incluían los movimientos ejidatarios, sindicatos de obreros, maestros y las causas estudiantiles. En 1972, un grupo de guerrilleros encabezados por Diego Lucero perpetua 3 asaltos bancarios en la ciudad de Chihuahua. En uno de ellos, cae abatida Abelina Gallegos, una estudiante de leyes, mientras que los otros resultaban presos. Tras la investigación, son apresados otros miembros del grupo. Y días posteriores, 10, 15 días, por ahí, se forma una organización como un frente de colonias populares, de sindicatos, de organizaciones estudiantiles para luchar por la defensa y la preservación de la vida de los detenidos, que unos habían muerto en los asaltos y habían quedado otros detenidos, y se hace un movimiento popular para defender la integridad física de esas personas. El gobierno que en ese entonces encabezaba el gobernador Óscar Flores emprendió el asesinato sistemático de los jóvenes ya detenidos, entre ellos Diego Lucero. Esto desató la pronta movilización de las sociedades estudiantiles, que junto con los colonos de la Francisco Villa exigieron el respeto a las garantías individuales de los presos y lograr que finalmente se respetara la vida de algunos de los detenidos. Fue entonces que la directiva de esta asamblea se denominó el Comité de Defensa Popular, CDP. Pues el origen del CDP yo creo es muy claro, que se identifica con las clases populares, la gente de escasos recursos, y eso lo hace que el Comité de Defensa Popular sea un origen de lucha social. Años después, el CDP se extendió por todo el estado, fundando colonias en Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Meoqui, Casas Grandes y Ciudad Juárez, logrando establecerse como una organización estatal.
misma que influyó para la formación de diversos frentes similares en el resto del país. Durante los siguientes años, el CDP no solo continuó luchando contra la represión de los gobiernos emanados del PRI, sino también contra los primeros gobiernos de ultraderecha del Partido Acción Nacional, particularmente el de Francisco Barrio Terrazas en Ciudad Juárez, quien utilizaría a los grupos antimotines para reprimir las manifestaciones sociales, así como el gobierno de Luis H. Álvarez en la ciudad de Chihuahua, teniendo su punto más crítico en el enfrentamiento por la invasión de la Huerta Legarreta, que finalmente se convirtió en el Parque Fundadores. Traía yo un agarrite de carro, me vine y en cuanto llegué aquí oí los balazos, pero pues era una balacera por todos lados y sí hubo esa bronca y hubo 2 muertos, un policía y un camarada de aquí de la villa. Pues después se hizo el movimiento y se manifestó y todo eso y se logró que se hiciera el parque, pues, que ahorita se nombra Fundadores, creo que se llama. Y esa fue la situación, pero sí costó unas vidas quitar esos terrenos. Y hasta la fecha, pues ahí está el parque bonito. Es en este tiempo que Rubén Aguilar es postulado como candidato a gobernador contra Francisco Barrio del PAN y Fernando Baeza del PRI. En 1988, el CDP logra el registro como partido político estatal, en el auge de una campaña presidencial de grandes esperanzas, que se desmorona con la ya infame frase: "Se cayó el sistema". Licenciado, cuéntenos un poco de cómo fue que empezaron ustedes a participar en movimientos estudiantiles y la historia del Comité de Defensa Popular. Si le pregunta a su papá sí le va a poder decir, yo creo que hasta con acta constitutiva, el inicio del CDP, porque pues hace tanto tiempo, ya estamos bien viejos, que quizá uno no recuerda con exactitud, porque pues cuando yo conocí a su papá éramos estudiantes, él estaba en los años últimos cuando nosotros llegamos a primero. Y él dirigía o él formaba parte de un grupo de estudiantes mayores, donde estaba el amigo Ordóñez, que formaban o tenían una asociación que se llamaba la Sociedad Ignacio Ramírez. Y entonces ahí entramos nosotros a esa sociedad por el nigromante. Ahí fue donde yo conocí a su papá. Y bueno, pues anduvimos juntos en las cuestiones estudiantiles, porque siempre fuimos parte del mismo grupo estudiantil de la Sociedad Ignacio Ramírez. Y su papá, bueno, pues traía otra serie de trabajos meta estudiantiles y ahí era un trabajo inquilinario. Me acuerdo por el canal había una serie de vecindades, muchas vecindades. Entonces ahí se empezó a hacer un trabajo inquilinario con el profesor Tomás Rodolfo Ramos Beltrán, y él y Rubén pues empezaron a formar el Comité de Defensa Popular y muchos nos anexamos. Alguien decía ahí que gracias al Comité de Defensa Popular la lucha inquilinaria de Chihuahua se compuso. Ahorita hay hasta programas institucionales de venta de terrenos para vivienda, y bueno, pues ahorita es una garantía constitucional. Entonces el Comité de Defensa Popular, como muchas fuerzas de ahorita, son puntas de lanza para mejorar las condiciones de la sociedad. Cuando yo ya me hice del Partido Revolución Institucional y él seguía en el Comité de Defensa Popular, él se quejaba y decía que la lucha la hacían ellos, las invasiones de tierra, la lucha por materiales de construcción. Y él decía que cuando ya las mujeres del CDP, de la Colonia Villa, le ponían cortinas a las ventanas y florecitas y macetitas con flores, entonces decía que empezaban poco a poco a perder las ganas de seguir luchando, porque ya tenían, y entonces iban al PRI, porque ya una vez que lograban las luchas sociales, bueno, más cómodas las personas, se iban al Partido Revolucionario Institucional. Incluso él decía que su lucha fomentaba el crecimiento del Partido Revolucionario Institucional. Cuéntenos cómo conoce a Rubén Aguilar y alguna anécdota que pudiéramos conocer de aquellos años con los Nachos. Y bueno, pues en la prepa nosotros conocíamos a los estudiantes de Derecho, a su papá pues obviamente, a Víctor Orozco, a Miguel Etzel. Miguel Etzel andaba encabezando la pelea en aquel entonces, la lucha contra un rector, el doctor Villamar Talledo, y Miguel Etzel era en que... Entonces ya los conocíamos nosotros de la prepa, por eso cuando entramos a la facultad, pues entramos a trabajar políticamente con ese grupo, la Sociedad Ignacio Ramírez.
Y pues ahí nos enrolamos en las cuestiones estudiantiles, porque esa organización estudiantil pues forjó planillas estudiantiles que competían, y durante muchos años pues logramos ganar las elecciones estudiantiles. En ese tiempo yo resulté presidente de la Sociedad de Alumnos, el licenciado José López Villegas también, Leonel Reyes Castro. Creo que ahí nació, dicen, el programa de promoción del voto del PRI, porque aprendimos, cuando Jaime García Chávez perdió, y analizamos junto con su papá la pérdida, perdimos por 8 votos, y no hicimos movilización, entonces dejamos que la gente llegara, y pues no, aprendimos, esos 8 votos, pues nosotros teníamos más votos para haber ganado, pero esos 8 que se quedaron a dormir en su casa, dormidos, o que no fueron a votar, pues nos causaron nuestra pérdida, y de ahí aprendimos que hay que ir a buscar a la gente, a facilitarle su asistencia a votar, y de ahí entonces a cuando salimos nosotros, y varios años después, pues era una mecánica que se usaba, el transportar a los electores, pues, no tanto, después le decían acarreados, pero no transportar a los electores. Incluso un compañero también estudiante de aquel tiempo, que era contrario a nosotros, que es Santiago de la Peña, él fue incluso mi opositor a la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, y él me platica ahora que cuando el día de la elección, que veía que llegaban carros y bajaban estudiantes, llegaban, nunca supieron cómo, pero bueno, pues después cuando vieron el resultado de la elección, pues era por eso. Ahí conocí a su papá, y todavía hasta ahorita. ¿Cómo ve a Rubén Aguilar como un líder más que como un político? Adán Cigala y su papá lograron que mucha gente en Chihuahua tenga un lugar donde vivir. Eso para mí es sustantivo y se lo reconozco donde sea. A pesar de que había gobiernos priistas en aquel entonces que luchaban en contra de su papá, o luchaban en contra de los estudiantes, o en contra del movimiento inquilinario, lo cierto es que ellos no cejaron en su empeño. Y en aquel entonces ese trabajo costaba la vida. Y pues yo le tengo un gran reconocimiento a su papá por eso. El CDP se agrupa a otros frentes populares del norte del país en busca de la creación de un partido nacional. El 8 de diciembre de 1990 se funda el Partido del Trabajo, cuya particularidad resalta en no tener una presidencia, es decir, el PT cuenta con una directiva colegiada y no unipersonal, propuesta que surge desde el mismo CDP de Chihuahua. Esta mesa directiva se reúne semanalmente para tomar acuerdos y actualmente forma parte del Frente Amplio Progresista. Esto lo vemos nosotros como un desarrollo político de aquí del estado de Chihuahua que se lleva a cabo. Había un concepto diferente anteriormente, que la lucha debería ser por la vía armada, porque la burguesía no iba a dejar su lugar, pero las cosas han cambiado. Entonces la cuestión es de que ahora la lucha es por la vía pacífica, a través de la cuestión electoral. Entonces se pueden hacer muchas cosas. Ya se ha visto que sí, se puede derrocar a la burguesía. Todo falta que concienticemos al pueblo, lo sumamos a la lucha para la toma del poder. Quizá ningún líder social en la historia reciente de México ha permanecido vigente y tan activo dentro del quehacer político y social. Rubén Aguilar Jiménez es un personaje no solo de la vida política del estado de Chihuahua, sino también de su historia y su transformación. En el tiempo de la apertura del gobierno mexicano a los aspectos electorales de los grupos de oposición, de las corrientes de oposición, Rubén era el que impulsaba la política de abstencionismo. En el tiempo del abstencionismo impulsó la reforma política, la participación de las organizaciones de izquierda en procesos electorales. Entonces, es polémico, pero yo pienso que es polémico por eso, es una persona de cambios. Nuestros líderes que empezaron en 1968, pues obviamente ya tienen 40 años peleando, ya no son jóvenes, muchos se han rajado, se han ido, muchos se han muerto. Yo soy de los pocos que quedan de aquella época y estamos insistiendo pues en que el pueblo se insurreccione, ¿no? En que la gente se decida votar diferente y que se instale un gobierno popular reivindicativo de defensa de los derechos básicos de la población. A lo largo de más de 40 años de lucha, Rubén Aguilar Jiménez
se mantiene activo como líder de las causas populares de Chihuahua y México, comprometido y congruente con sus ideales, dentro de una postura que, si bien es abierta al diálogo y la concertación, no cede un solo paso en sus principios. Actualmente, Rubén Aguilar es miembro de la Coordinadora Nacional del PT, aunque sigue viviendo en Chihuahua para no perder la tierra. Inalcanzable precursor y constructor de un frente de centro-izquierda, y un soñador incorregible de que aún, después de la caída de los paradigmas, el cambio social es posible.